Y bien, Ben Schneider acaba de publicar un nuevo libro, La empresa y la gerencia, a ver si lo podemos chequear, ponchar, La empresa y la gerencia post-crisis. De una época de cambios a un cambio de época. Ben Schneider, como recordarán, es autor de varios libros, libros que se publican internacionalmente. Outsourcing fue el primero de ellos, luego Resiliencia, y bueno, ahora ha sacado este libro. Él publica también en El Comercio, en fin, es presidente de Indra, una empresa tecnológica. Bien, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias, Jaime, gracias por la invitación. Bueno, interesante este libro, he empezado a leerlo, por supuesto no he tenido tiempo para terminarlo, pero lo voy a seguir leyendo. Ahora, tú aquí lo que señalas es que las empresas tienen que cambiar o están cambiando de paradigma, digamos, desde la crisis, desde el fin de la crisis. Las empresas posteriores a la crisis ya no son las mismas, tienen otro foco, otros objetivos, otra manera de organizarse. ¿En qué se diferencia? La crisis internacional, Jaime, marca, para mi punto de vista, un antes y un después. Qué duda cabe que vivimos en época de cambios, pero yo propongo en el libro que debe haber un cambio de época. ¿Por qué? En los últimos 20 años ha habido, y sobre todo en la última década, un desarrollo muy importante en aquellas economías que apostaron por políticas pro mercado, macroeconomía seria, competitividad, etcétera. Y han logrado no solamente reducir la pobreza en porcentajes muy importantes, casi 1.000 millones de personas han salido de la pobreza en las últimas 2 décadas, 73 millones en América Latina, 7,5 millones en el Perú. Tan importante como eso es el desarrollo de las clases medias. El Instituto McKinsey da cuenta que en los últimos 20 años se ha duplicado el número de consumidores en mercados emergentes, llegando a 2.400 millones de personas. Y apuesta que al 2025 se volverá a duplicar. Hoy, en la demanda mundial, en casi un tercio se explica por los mercados emergentes. Para el 2025 será más del 50%. Entonces, ¿qué sucede? Compañías como Apple, por ejemplo, el año pasado, su valor de mercado llegó a los 622 mil millones de dólares, equivalentes a la economía número 20 del mundo después de Suiza, que tiene un PBI de 660 mil millones. Te lo pongo de otra forma. Si sumo, más o menos como el del Brasil, no, Brasil es un poco más, ¿no? Es un poco más, pero sí. Si tú sumas el PBI de los 85 países más pobres de la Tierra, equivalen al valor de mercado de Apple. Pero obviamente no solamente son las empresas grandes que tienen hoy un peso específico mundial, hay más de 60.000 transnacionales, entre ellas las latinas, ¿no?, que a través de 500.000 de filiales crean un tejido que representan más de la tercera parte de las exportaciones mundiales. Entonces, qué duda cabe que la empresa, cuando se comporta, ¿no es cierto?, profesionalmente y apuesta al futuro, genera un círculo virtuoso que produce esta maravilla. Puedo darte un ejemplo más. La tecnología celular, ¿no es cierto?, es un buen síntoma ahora que se sonó el teléfono, ¿no? Existen 6.000 millones de abonados celulares en el mundo en este momento. ¿Cuánto tiempo? 6.000 millones. 6.000 millones. Casi el tamaño de la población mundial, son 7.000 millones. Bueno, es que en el Perú ya hay más celulares que habitantes, o casi, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuántos años tomó conseguir los primeros 1.000 millones? Pues tomó 20 años. ¿Cuánto tiempo ha tomado conseguir los últimos 1.000 millones de los 6.000? Sí. Apenas 15 meses. Sí, pues. Y estamos hablando que ya la China tiene más de 1.000 millones. Pero si vamos al África, Jaime, 15 ciudades en 10 países que están mejor posicionados, el 60% de la población cuenta con teléfono inteligente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la empresa apuesta a largo plazo, ¿no?, y reconoce que es la institución más poderosa para desarrollar a aquellos que en ella se desenvuelven, para premiarlos, sentirse orgullosos de lo que hacen, el círculo virtuoso se potencia. Pero en contraste, lo que se vio en la primera gran crisis de la globalización, que es lo que hemos visto en el 2008, ¿sí?, se vio más bien el otro lado, casi como que si no tenían conciencia de la capacidad destructiva que se genera cuando se tergiversan
los roles de los agentes económicos. En este caso fueron los bancos, ¿no es cierto?, internacionales, que no asignaron el crédito según el riesgo, o las instituciones que tenían que. Entonces, el libro plantea que la indignación que se ha generado, ¿no?, con justicia en algunos mercados, jóvenes indignados, ocupemos Wall Street, ¿no?, tienen obviamente una justificación, porque finalmente fueron recursos públicos que rescataron empresas que eran muy grandes para caer. Ese es un poco el postulado del libro. Obviamente en él planteo claves, retos, herramientas, habilidades y tendencias que, de aplicarse, ¿no?, asegurarían el comportamiento ético necesario, no solamente, Jaime, porque es políticamente correcto. No estoy hablando de responsabilidad social, ni siquiera de valor compartido, que es el share value, que es el concepto más poderoso que Porter introduce, sino dos conceptos claves, ¿no es cierto? Creatividad, que implica innovación, ¿no es cierto?, gerencia de prácticas de clase mundial para poder llevar adelante las empresas en el largo plazo, y compromiso. Y la palabra compromiso es mucho más seria que simplemente una reacción a una actividad. ¿Compromiso con qué? Compromiso con el desarrollo del mundo como lo conocemos, porque lo que hemos visto es cómo pueden de pronto, como castillos de naipes, no solamente caer empresas, sino complicarse seriamente naciones. Entonces hay esa fuerza, digamos, positiva, que genera bienestar, que genera clases medias, que es, gracias a Dios, la mayoría, pero hay, digamos, esa tentación. Daniel Kahneman, el premio Nobel de Economía, que padre de la economía de comportamiento, justamente sostiene que el ser humano bajo presión, Jaime, cuando se le ponen objetivos muy agresivos, cuando se le ponen bolsas de premios, ¿no es cierto?, puede tender a desarrollar comportamientos un poco irracionales en su desempeño, ¿no? Entonces hay un cuestionamiento a todos los sistemas de incentivos dentro de las empresas. Claro, hay, digamos, una sugerencia de crear una tensión dinámica entre lo que es los sistemas de creencias, que a la larga inspiran a las empresas, y los sistemas de límites, casi como los autos de carrera, ¿no es así? Son las que necesitan los mejores frenos. También las empresas más agresivas en cuanto a sus planes de desarrollo necesitan los mejores sistemas de límites. En el siglo XXI no le podemos decir a los ejecutivos qué deben hacer. Tenemos que mejor decirles qué no deben hacer o qué no se acepta en esta organización, y dejarlos que brillen con luz propia, inspirados por los valores que la empresa promueve. Hay una parte en la que dices que los objetivos de una empresa no deben estar limitados al producto, digamos, que esa empresa produce, valga la redundancia, sino que deberían tener que ver con objetivos más amplios, más generales, objetivos sociales, y que eso le daría una, no sé, una mística, una dinámica especial a la empresa. A ver si lo puedes redondear mejor, porque yo no domino las palabras exactas. Los especialistas dicen que el capitalismo del accionista, o el argumento de que la razón de ser de la empresa es brindar los mayores réditos al accionista, es un argumento que en el siglo XXI no pega. Más aún, si reconocemos que el capital humano es el factor determinante en esta época donde la innovación y el conocimiento es crucial, el solamente inspirarlo sobre la base del retorno al accionista no es suficiente. Entonces los líderes del siglo XXI tienen que ser más arquitectos sociales, los líderes empresariales tienen que ser arquitectos sociales capaces de inspirar, y uno inspira sobre objetivos que trascienden al retorno. Ciertamente, Jaime, nadie es ingenuo, con una buena performance, inspirando, ¿no es cierto?, y liderando y poniendo metas de transformación de la forma de vida, de mejoramiento ¿no es cierto?, del ciudadano o del consumidor, ¿no es cierto?, más allá de simplemente un buen producto, un buen precio, uno logra inspirar,
¿no? De acuerdo. Ahora, ¿en qué se diferencia esto? Porque siempre se ha dicho, yo siempre he escuchado que ya en la economía global actual, antes de la crisis incluso, las empresas que tienen éxito son aquellas que logran crear un clima laboral interno que favorece la creatividad, un clima más horizontal, donde, en fin, manejando dimensiones un poco más amplias que las meramente productivas. Eso es una cosa que se ha escuchado ya hace 20 años, por lo menos. Así es, el asunto está cómo plasmarlo, ¿no es cierto?, en técnicas de gestión que se puedan aplicar, ¿no es cierto?, en la forma como manejas grupos de trabajo, en la forma como manejas indicadores. La gestión se ha complicado muchísimo, Jaime, en los últimos 20 años de seguir 6 indicadores, ¿no?, de gestión, hoy se miden más de 40. ¿No es cierto? La presión por los resultados, las oportunidades del mundo desregulado, pero también la enorme competencia, requiere aterrizar conceptos, ¿no? En la entrevista no hay el tiempo como para poder hablar de cada uno de ellos, pero he tratado sobre la base de estudios, ¿no es cierto?, con referencias, con estadística, poder sugerir cómo se debe gerenciar en épocas de... Hay una parte en la que dices que el gerente debe preocuparse del valor distintivo de la empresa o del producto. ¿Qué te refieres con la eso? Actividad distintiva. La actividad, ¿no?, distintiva. Claro. Que debe focalizarse en eso y tercerizar todo lo otro. Claro, porque cuando uno vive justamente en un entorno tan competitivo, el pretender querer hacer de todo y hacerlo bien es imposible. Claro. Entonces, ¿cuáles son las actividades distintivas que le permiten a la empresa reconocer o reclamar, mejor dicho, una posición en el mercado? Esas son las que hay que atesorar, pero a veces gente dedica las mejores mentes. Tengo problemas logísticos, tengo problemas en el almacén, tengo problemas en informática. Por favor, señor gerente, vaya acá, resuélvamelo. Y estamos distrayendo de repente las mejores mentes en un tema que es muy importante. Cabe que no se puede funcionar sin logística o sin informática. Pero ¿esa es la actividad distintiva? ¿Esa es la que nos permite ser ganadores? ¿O esa es una actividad operativa para la cual necesito un especialista? ¿Un ejemplo de alguna empresa, por ejemplo? Bueno, las grandes empresas hoy de informática, ¿no?, incluyendo la que yo presido, mencionadas en la introducción, Indra, ¿no?, damos servicios de outsourcing en temas, obviamente, de informáticos, tanto en implantación informática como en mantenimiento evolutivo y correctivo para que los sistemas sigan funcionando. Entonces, tenemos prácticas de clase mundial y para nosotros esa es nuestra actividad distintiva, ¿no? Para otros será una actividad operativa. Si yo invito a alguien experto como actividad distintiva en hacer la actividad operativa, lo que estoy haciendo es elevando... Pero esa es la idea del core. Exactamente, la actividad distintiva o core en inglés es exactamente lo mismo. Yo apuesto a lo siguiente: el poder de los consumidores en esta era, potenciados o empoderados por las redes sociales, Jaime, hacen que la labor de la empresa, del gerente, sea mucho más compleja, ¿no? Ya no solamente quieren un buen producto o buscar en las redes donde está el mejor precio, ¿no?, sino que pueden ser muy severos. Hay un caso, y que menciono en el libro, y pongo inclusive la página donde pueden descargar en YouTube, un músico que están transportando su guitarra en una línea aérea norteamericana, en bodega obviamente, se la rompen. Y entonces cuando llega y reclama, no recibe las satisfacciones del caso. Y como buen músico decidió componer una canción que dice: la aerolínea XX rompe guitarras, ¿no? Tuvo en muy poco tiempo más de 13 millones de descargas, ¿no? Entonces, yo lo que apuesto como un antídoto a que esta crisis se vuelva a repetir, porque recordemos, así como fue difícil predecirla, Jaime, todavía es difícil entender su desenlace. Estás proponiendo un imperativo ético, pero digamos, tendrías que incorporar el valor que agrega lo ético en los resultados mismos de la empresa. Bueno, es que están plasmados justamente porque no se trata simplemente ético porque es, como te decía, políticamente correcto, sino que el poder cohesionar al capital humano que necesitas y conseguir la innovación y el compromiso pasa
por aplicar este tipo de principios. El poder ganarte el goodwill, ¿no es cierto? Ganarte el favor del consumidor informado, empoderado, pasa justamente por aplicar estas técnicas. Entonces, al final, te vas a encontrar con 4 pilares que propongo, ¿no? Para que esto no vuelva a suceder. Porque debe ser como un campanazo, ¿no es cierto?, que nos dice, nos advierte, mira lo que pasa si es que el círculo virtuoso se desalinea, ¿no? El primero, como dije, los consumidores empoderados, que van a ser muy severos. El segundo, las escuelas de negocios. Me honro presidir el MBA de la Universidad del Pacífico. Hay un artículo del doctor Podolny, que es un gran catedrático, que dice justamente en de Harvard y de Stanford que la responsabilidad empieza y termina en las escuelas de negocio. Va a ser fundamental también el que se cambien los currículum. Y por último, las instituciones, que tienen que jugar un papel preponderante, ¿no?, sobre todo en aquellas industrias reguladas. Y por último, las propias empresas. Ya de por sí es difícil gerenciar como para crearnos un clima tan adverso. Bien, muchísimas gracias a Ben Schneider. Este libro, Post-Crisis, la empresa y la gerencia. Dicho sea de paso rápidamente, los capítulos, algunos: gerencia y valores, la gerencia del cambio, herramientas para la gerencia exitosa, habilidades gerenciales, la gerencia del talento, los retos de la gerencia de hoy, la gerencia para el mañana, referentes para la gerencia. O sea que los gerentes a comprar este libro y los que aspiran a hacerlo también. Muchas gracias, Jaime, por tu participación en la Hora N. Vamos a una pausa y regresamos.